Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a hablar de algunos conceptos claves de Piaget que me han pedido en los comentarios. Si bien hay dos videos de Piaget en mi canal, son bastante extensos ambos, ¿sí? Tratan sobre toda la teoría y por ahí falta especificidad en algunos temas. Por eso realizo este video con algunos conceptos que me han pedido, ¿sí? Bueno, vamos a recordar, Jean Piaget nació en 1896, falleció en 1980 a la edad de 84 años. Desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo. Cognitivo, recuerden que significa conocimiento, o sea, el desarrollo del conocimiento en el niño. Su teoría es psicoevolutiva, entonces él analiza cómo la evolución en esa interacción del niño con el objeto o entorno va a producir conocimientos, ¿sí? El cual él como que lo encuadra cada tipo de aprendizaje en diferentes etapas. ¿Bien? Entonces, dijimos que es evolutivo. ¿Qué significa? Yo lo diagramo así, que el niño va a adquirir o va a construir conocimientos. Recuerden que es una teoría constructivista. ¿Qué significa? Que construye el aprendizaje del sujeto hasta la adultez, ¿sí? En esta adultez logra un montón de conocimientos o esquemas, construye un montón de esquemas que están referidos con la abstracción del pensamiento, el cual él dice que es, vamos a decir, lo más que se puede llegar cuando un sujeto logra la abstracción. En los conceptos de su teoría, recordemos que él cuestiona los modelos conductuales, ¿sí? Porque siempre dice que la construcción del aprendizaje tiene que estar motivada por el mismo sujeto, ¿sí? El sujeto interactúa con su medio para construir y reconstruir esquemas, ¿sí? Recuerden que cada uno de esos aprendizajes van a producir o un equilibrio o un desequilibrio, ¿sí? Este desequilibrio significa que el alumno no puede resolver determinada situación con sus conocimientos previos. Por lo tanto, produce un desequilibrio. ¿Por qué? Porque acomoda sus esquemas o modifica sus esquemas asimilando ese nuevo conocimiento para lograr el equilibrio, ¿sí? Otro de los planteos que me habían preguntado. Los procesos de cognición, la memoria, la simbolización, la categorización y la resolución de problemas son procesos de construcción del aprendizaje que el niño realiza a través de toda su vida hasta la adultez, la construcción de ese conocimiento abstracto o pensamiento abstracto, ¿sí? ¿Cómo aprendemos? Bien, ¿cómo aprendemos según Piaget? Según Piaget, la obtención de conocimientos existe en función a la intelectualidad o construcción de esquemas, ¿sí? O sea, para la obtención de conocimientos o esquemas va a depender de la interacción que posea el sujeto con el medio o con el objeto, ¿sí? De aprendizaje u objeto. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: si nosotros tenemos un niño el cual está acostumbrado a jugar con cuentos, aunque no sepa leer, a ver imágenes, a que la mamá le lea los cuentos, este niño va a tener mucha interacción
con ese tipo de objeto. Por lo tanto, Piaget, que decía, es un niño que tiene facilidad o va a tener facilidad para construir esquemas de lectura o de imaginación o de creatividad. Espero se comprenda esta reflexión que les estoy explicando. Bien, en base a esto me pidieron que explicara nuevamente cómo sería esta obtención del conocimiento y sería de la siguiente forma. Esto sería el entorno. ¿A qué le llamamos entorno? A la familia, al docente, a los compañeros y el medio. El medio sería el medio físico. Por ejemplo, un niño que vive en una granja va a tener una construcción de esquemas sobre animales, por ejemplo, que la gallina pone huevos, ¿sí? Que la vaca da leche, etcétera, que un niño que no vive en una granja no los tendrá, ¿sí? Bien. Basado en esto, Piaget decía lo siguiente. El sujeto posee funciones intelectuales. ¿A qué se refiere con estas funciones intelectuales? Por ejemplo, la adaptación. ¿Adaptación a qué? Adaptación al medio o al entorno, ¿sí? Por ejemplo, el alumno que está acostumbrado a vivir en una zona donde hace muchísimo frío, ¿sí? Va a tener una adaptación a ese clima. Se los explico como más concreto para que lo puedan observar. Y a su vez, dentro de esa adaptación, hay dos funciones intelectuales que trabajan juntas: la asimilación y la acomodación. Y el proceso sería el siguiente. El niño primero interacciona con ese medio o ese entorno, adapta el nuevo esquema y ese nuevo esquema produce lo siguiente: o lo asimila, ¿sí? En un proceso en el que interpreta el mundo externo en base a sus esquemas previos, por lo tanto, va a producir dos efectos: o crea un nuevo conocimiento o modifica un conocimiento previo. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, el niño sabe que esto, lo mío no es el dibujo, es una bicicleta. Bien. Sin embargo, ve a una persona que tiene una moto. Por lo tanto, el niño va a adaptar el conocimiento que ya tenía o esquema previo que ya tenía de una moto, ¿sí? Y va a decir lo siguiente: en la bicicleta se pedalea, en la moto no. Y va a encontrar diferencias y similitudes. Por ejemplo, tiene dos ruedas, tienen un asiento, tienen el manubrio. Entonces va a asimilar, ¿sí? Y crea un nuevo esquema. ¿Por qué? Porque una moto no es lo mismo que una bicicleta, ¿sí? Este proceso al principio produjo un desequilibrio, porque él cuando vio la moto dijo: es una bicicleta. Y hubo un par, ¿sí? O una persona más capacitada que le dijo: no, no es una bicicleta, es una moto. Entonces, vamos a decir, en la estructura mental del alumno se produce un error cognitivo. ¿Por qué? Porque dice: para mí la moto es una bicicleta. Entonces comienza a observar. El proceso de observación lo lleva a que asimila que es diferente, ¿sí? Y modifica un esquema previo, diciendo: hay motos y hay bicicletas que son similares. Todo esto se hace en forma interna, son procesos mentales que suceden a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Pero lógicamente, mientras que somos más pequeños o el sujeto de aprendizaje es más pequeño, se produce más como
con más constancia, ¿sí? Porque el niño está aprendiendo permanentemente. Bien, una cosita más que decía Piaget es que es muy importante la interacción que tiene ese niño con ese entorno y ese medio, porque va a hacer que el niño aprenda o construya aprendizaje con mayor facilidad. Les agradezco, cualquier cosita me anotan en los comentarios y suscríbanse para recibir más videos. Gracias.